Bueno, vamos a ver el último punto de este tema, que son los números enteros y las coordenadas. Hasta ahora hemos visto que los números enteros los podemos situar en una recta entera, que ha sido el último vídeo que hemos visto. Y en esta recta entera hemos visto que tenemos unos números, los números positivos, que están a la derecha del 0, y otros números, los números enteros negativos, que están a la izquierda. Si esta recta la situamos en vertical, que lo vimos con el ejemplo del ascensor y de las altitudes y del termómetro, que también está en vertical, vemos que los números enteros positivos están por arriba, por encima del 0, y que los números enteros negativos están por debajo del 0. Si nos hemos dado cuenta, he estado hablando de derecha, izquierda, arriba y abajo, es decir, estoy situando o estoy utilizando palabras relacionadas con el espacio. Bueno, pues esto nos va a permitir poder localizar puntos en el espacio utilizando los números enteros. Para ello formamos, como veis, una cruz con dos rectas enteras, ¿de acuerdo? A la recta entera que está en horizontal la vamos a llamar la recta X, de momento, y a la recta que está en vertical la vamos a llamar la recta Y, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la recta vertical Y y la recta horizontal X. Vemos que se forma una cruz y que esta cruz me divide en 4 partes el espacio. Esta parte de aquí lo vamos a llamar el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí la vamos a llamar el segundo cuadrante. Esta parte de aquí la vamos a llamar el tercer cuadrante y esta parte de aquí la vamos a llamar el cuarto cuadrante. Veis que hemos ido en el sentido contrario de las agujas del reloj, empezando por aquí, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vale, pues para situar un punto aquí en este eje que hemos formado en esta cruz, vamos a utilizar las coordenadas. Las coordenadas están formadas por dos números, ¿de acuerdo? Como tenéis aquí en el ejemplo, veis que están situadas entre paréntesis y que hemos puesto más 2 y menos 1. Pues muy bien, el primer número, el más 2, le tenemos que buscar en el eje X, en el eje horizontal. Siempre el primer número de las coordenadas va a estar situado en el eje horizontal, en el eje X. Es decir, como estamos buscando el más 2, pues sería este punto más 2. Y el eje y el segundo punto, que en este caso es menos 1, le tenemos que buscar en el eje vertical, en el eje Y, que en este caso sería este punto, el menos 1. Y donde se cruzan estos dos puntos, veis, menos 2, tiro para abajo, menos 1, tiro hacia la derecha. Este punto en concreto donde estoy señalando, este punto se correspondería con la coordenada más 2 menos 1. Vamos a ver más ejemplos aquí. Nos vamos aquí a donde tengo los barcos. Dice, este barco le vamos a colocar en el primer cuadrante. Si le voy a colocar en el primer cuadrante, me tengo que fijar que la coordenada del eje X tiene que ser un número positivo, ¿de acuerdo? Es decir, que esté en este lado, a la derecha del 0, por tanto tiene que ser un número positivo. Y en el eje Y también tiene que ser un número positivo, ¿de acuerdo? Porque está por encima del 0. Entonces, para estar en este primer cuadrante, las dos coordenadas tienen que ser positivas. En este caso tenemos más 2 y más 1. Vamos a pulsar y ver lo que sucede. Pulsamos y vemos, primero nos localiza el más 2 en el eje X y ahora nos localiza el más 1 en el eje Y. Ahora trazamos una línea hacia arriba, otra línea hacia la derecha y donde se cruza es el punto donde estaría localizado el barco. ¿De acuerdo? Ahora vamos a situar este barco en el segundo cuadrante. Para situarlo en el segundo cuadrante, la coordenada del eje X, como vemos, tiene que ser negativa, porque está a la izquierda del 0. Y la coordenada del eje Y tiene que ser positiva, porque está por encima del 0. Entonces, para situar un punto en este cuadrante, la coordenada del eje X tiene que ser negativa y la coordenada del eje Y tiene que ser positiva. Vamos a ver este caso.
localizamos el eje X, menos 2, ya le tenemos aquí. Localizamos el eje Y, que es más 1, le tenemos aquí. Cruzamos las dos líneas, para arriba y hacia la izquierda en este caso. Y el punto donde se cruzan es el punto donde está situado el barco, en el menos 2 más 1. Vamos con el siguiente barco, que le vamos a situar en el tercer cuadrante. Para estar situado en el tercer cuadrante, tenemos que tener en la primera coordenada, en el eje X, tiene que ser negativo. ¿Veis? Eje negativo, la parte negativa del eje X. Y la segunda coordenada también tiene que ser negativa, porque está situado por debajo del 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este ejemplo. Eje X menos 1, ahí lo tenemos. Eje Y menos 2, ahí lo tenemos. Cruzamos los dos puntos, trazo hacia abajo, desde el menos 1 una línea perpendicular hacia abajo y desde el menos 2 una línea perpendicular hacia la izquierda. Y donde se cruzan es el punto donde sitúo el siguiente barco. Y el último barco que le vamos a situar en el cuarto cuadrante. Como vemos en el cuarto cuadrante, en el eje X la coordenada tiene que ser positiva y en el eje Y la coordenada tiene que ser negativa. Vamos a ver este ejemplo. Localizamos el punto más 3 en el eje X, positivo. Localizamos el punto menos 1 en el eje Y, negativo. Cruzamos los dos puntos y donde se cruzan tenemos localizado al barco, en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Pulsando aquí. Bueno, se abre una página donde vamos a ver más ejemplos. Ahora tenemos que situar el barco en el punto donde nos indican. Fijaros que el punto que me indica es menos 2 más 2. Recordamos siempre la primera coordenada en el eje X. Eje X, que es el horizontal, el más 2. Estaría aquí. La siguiente coordenada en el eje Y, en el vertical, que es más 2. Vale. Menos 2 sería esta línea para arriba. Más 2 sería aquí. Pues el punto sería este. Traigo el barco hasta el punto donde estaría situado. ¿De acuerdo? Estaría situado ahí. Veis que lo he hecho bien y por tanto tengo un acierto. Bueno, pues los otros barcos los podéis hacer vosotros en vuestras casas y practicáis. Si vamos a continuar, tenemos otra actividad en la cual ya nos dan los puntos y tenemos que indicar las coordenadas, ¿vale? Vamos a ver el punto A. Tenemos el punto A que estaría... Primero tenemos que colocar siempre la coordenada del eje X, Vamos a ver el punto A que está aquí. ¿Sobre qué punto del eje X? Pues estaría sobre el punto más 2, ¿vale? Más 2, ahí está. Pues aquí ahora ponemos más 2. Que no se os olvide poner el signo positivo. Y aquí, en el eje Y, vemos que el punto A está situado sobre el punto más 3. Más 3. Vemos que está situado en el primer cuadrante y por tanto las dos coordenadas son positivas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro más y los demás ya los hacéis vosotros. El punto B que está aquí, primero buscamos la coordenada del eje X. Del eje X sería, fijaros, el menos 3. ¿Vale? Indicamos signo menos 3. Y en el eje Y, es decir, en el eje vertical, ¿vale? En el eje vertical, pues está en la coordenada más 1. Más 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues los demás los terminéis vosotros o los hacéis vosotros en casa. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que el punto B está situado en el segundo cuadrante. Bueno, pues con esto damos finalizado el tema.